¿Cómo saber cuándo es momento de seguir adelante, de pasar a la otra etapa de la crisis o de reconocer que ya la hemos superado? Sí, bueno, principalmente es cuando ya la persona no tiene esos síntomas, por ejemplo, en la negación, entonces no quiero ver qué es lo que está pasando, estoy anestesiada, bloqueada. Cuando ya dejo de sentir eso y pensar eso y paso a sentirme culpable, por ejemplo, en las etapas que mencionaba Marisabel en el duelo, obviamente ya no estoy en esa fase de negación y pasé a la culpa, con sentimientos de tristeza, desesperanza. Cuando dejo de tener eso, viene esa fase de rabia. Obviamente esto se traslapa, esto simplemente uno lo explica así como psicoeducativamente, pero muchas veces hay muchos síntomas mezclados y no es así cual librito que primero siento esto, después esto. Cuando ya esa rabia pasa, llega a esa etapa que es más esperanzadora, ¿sí? O sea, es poder identificar, esto fue terrible, esto me pasó, sentí mucha rabia, pero ¿qué es lo bueno de esto? Cuando una persona muere es poder recordar a esa persona, primero aceptar que esa persona se fue y ya no está, por ejemplo, recordar las cosas buenas y malas de la persona, eso también te da un indicador de que de verdad el análisis fue objetivo y que tú puedes reconocer las partes buenas y malas de una pérdida de algo. Puede ser de una persona, puede ser de un país, me fui de un país a otro, de un trabajo, dejé de trabajar, me gradué, porque a veces las crisis no es algo malo. Puede dar crisis porque me gradué de la carrera y tengo que salir al campo de trabajo y eso genera una crisis. Ahora, ya es difícil asumir un duelo cuando la persona pues fallece por circunstancias naturales, pero en Venezuela, digamos, la pérdida de un ser querido en manos de la delincuencia, unas pérdidas totalmente inesperadas, pues lamentablemente se ha hecho algo, si se pudiera decir de algún modo, cotidiano. Ahora, ¿qué decirle a esas personas que consecuentemente o que han pasado, han atravesado por ese tipo de situaciones? Sí, lo que las personas necesitan principalmente, digo yo, como para concluir una crisis, es tener justicia, sentir que la verdad salió. Inclusive muchas personas a veces hablan de diálogo, hablan de reconciliación y esto es un proceso que amerita justicia y que amerita que salga la verdad. Una persona puede haber perdido un ser querido, por ejemplo, en un hospital, pero a lo mejor siente que esa persona hubiera podido salir viva si hubiera tenido todos los insumos, si hubiera sido atendido a tiempo, si hubiera sido bien tratado o diagnosticado a tiempo. Eso en el ejemplo de una persona enferma. Igual sucede con todas las cosas en la vida y más en Venezuela. Lo que más nos duele a los psicólogos es cuando una persona en duelo te dice, es que lo peor es que hay impunidad. La persona que mató a mi hijo pasa por enfrente de mi casa y lo veo. Y eso me duele porque sé que está libre. Y no puede la persona superar. Exacto. Entonces, esa falta de justicia es lo que hace que pues prácticamente nunca supera el duelo, ¿no? Entonces, la verdad, la justicia es básico en el proceso, por ejemplo, de reconciliación y de diálogo y de aceptación y de resignación de las crisis. Estos duelos son producto de la situación de inseguridad en que vive el país, de la criminalidad, asumido ya pues por el Estado venezolano, por el gobierno, como el principal problema, ¿no?, que nos aqueja. Quizás esto es producto de las crisis familiares que se viven, crisis familiares que no han podido ser superadas y que han degenerado en la pérdida de valores, ¿no? Y esto también ha tenido un impacto muy fuerte en la sociedad. Sumado a eso está la situación económica por la que atraviesa actualmente el país y precisamente a través del Twitter una persona pues nos comentaba en este caso al respecto. Dice Antonelis Rangel, 72.9% de la población considera que hay una crisis económica, 8 de cada 10 personas cree en este caso que el gobierno debe negociar con los empresarios. Otros elementos confirman la preocupación de la población por el rumbo económico. Cuando el asunto de la seguridad se mezcla también con estas dificultades económicas por las que ha estado atravesando el país desde hace ya muchos meses y las personas toman esto quizás como bandera para iniciar una serie de protestas pacíficas como lo fueron al principio, pero que ya han desencadenado en hechos violentos, en pérdidas de vidas, incluso en el marco de estas acciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo asumirlo? ¿Cómo superarlo? ¿Cómo tratarlo? Porque son situaciones que evidentemente cambiarlas no va a depender de nosotros, pero quizás sí depende de nosotros la manera como las estemos asumiendo. Sí, las personas deben de seguir, como decíamos,
como mencionabas tú, Natalie, tratando de hacer resurgir los valores humanos. Que aquello que nos enseñaron cuando niños, pues sea nuestras herramientas principales. Los valores de la vida, los valores de creer en un ser supremo, los valores de la educación, tienen que ser nuestras herramientas y nuestros recursos principales. La educación y la formación a las personas que nos rodean también es fundamental. Creer en la democracia, también yo considero que eso es un valor fundamental. Las protestas, si son pacíficas y son democráticas, pues son válidas y son valederas. No deben de haber grupos donde la lucha de poder no sea igual. Tiene que haber equilibrio, inclusive en tanto las protestas como el reprimir las protestas. Ha sido un programa definitivamente muy dinámico y ustedes han ido dando sobre la marcha una serie de aportes que estamos seguros que ustedes de sus hogares los están aprovechando. Ya al regreso nos vamos a enfocar un poco más en torno a cómo las personas que están tanto dentro como fuera del país pueden sobrellevar esta crisis de la mejor forma posible. Ya volvemos. Frente a una persona que sufre una crisis emocional, lo primero que debe hacerse para ayudarla es lo siguiente: mantenga la calma, no entrar en una reacción de pánico, utilizar una voz pausada y razonable y ayudar a la persona a reorganizarse. Mantenga abierta la comunicación. Es importante señalar que la persona necesita a alguien con quien hablar y esperar que alguien lo entienda. Provea apoyo, buscar cualidades positivas de la persona y reforzarlas por pequeñas que sean, hablar de sus triunfos y enfatizarlos. No reafirme lo que no es posible, no prometer lo que no es posible, ya que esto puede provocar que se pierda la credibilidad y la confianza. Use siempre un sentido de esperanza, por ejemplo, ¿qué otras cosas hay para usted o cuáles son las posibilidades? Establezca un compromiso de búsqueda de ayuda. Dicho compromiso puede ser por tan solo hacer una llamada telefónica o bien sea acudir a alguna institución que le brinda ayuda adecuada. Se intenta regresar el control de sus actos a la persona, así como la posibilidad de que reciba ayuda especializada.